lunes 18 de noviembre. Estamos estudiando la lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Texto para memorizar está en Juan 5:36 y reza así: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Juan 5:36. Amoroso Dios, bendito sea tu nombre. Danos tu palabra para que, atesorándola, produzca en nosotros grandes cambios significativos y en consecuencia glorifiquemos tu nombre como lo hizo Jesús en tu santísimo nombre. Amén. Para hoy lunes, la autoridad de las Escrituras. La Biblia, en los días de Jesús y en los días de Juan, no estaba escrita como la tenemos hoy. La Biblia estaba escrita en rollos. Y el Antiguo Testamento terminaba con Segunda de Crónicas. Incluía a Malaquías, incluía a los 12 profetas menores, pero ellos estaban en la secuencia histórica, pero terminaba con Segunda de Crónicas. Es decir, estaban los 24 libros del Antiguo Testamento. Cuando Cristo vino no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió ya en el año 60 o 70 después de Cristo haber ascendido al cielo. La Biblia, los niños judíos debían de aprender de memoria la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Y esto servía para poder interpretar, memorizar, como dice el libro de Deuteronomio, una exhortación del profeta Moisés que dice en Deuteronomio capítulo 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy, versículo 6, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Es decir, ellos debían de memorizar parte de la Biblia del Antiguo Testamento. Luego, en el año 1000, en el siglo XIII, fue cuando la Biblia se dividió en capítulos y fue por un señor llamado Esteban Langton en el año 1206. Después se dividió la Biblia en versículos por Hugo de San Caro en el 1240 y Roberto Estefano en el 1555. Pero no, el hebreo bíblico no tiene signo de puntuación, no tiene vocales, son 22 consonantes. Entonces, imagínense, la Biblia se lee en el hebreo de derecha a izquierda, diferente a nosotros que leemos de izquierda a derecha. Entonces la Biblia se leía de derecha a izquierda, así que se lee el hebreo, incluyendo el hebreo actual, se lee de derecha a izquierda. Ahora bien, Dios crea. ¿Cómo Dios crea? Génesis 1 nos dice que Dios creó al mundo y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, haya expansión de los cielos y sepárese las aguas. Y dijo Dios, es decir, Dios usó la palabra, las escrituras, la Biblia para crear. ¿Cómo así? Bueno, Cristo es el verbo, la Biblia. Dios a través del Hijo Cristo crea el universo. Eso lo dice el libro de Colosenses
el capítulo 1 y el versículo 16. Ahora bien, si buscamos en la Biblia, veremos que Dios todo lo creó fue ex nihilo, es decir, no había materia preexistente. Lo que hizo Dios fue que llamó a la energía y la energía produjo la materia. Leemos en el libro de los Salmos, el capítulo 33, Salmo 33 y el versículo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Ven, ahí están las tres personas. Dios crea por la palabra que es Cristo y por el espíritu de su boca que es el Espíritu Santo. Las tres divinas personas activas en la creación. Ahora, en el versículo 9 dice: porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Este libro, conocido como la Santa Biblia o las Sagradas Escrituras, es el libro que creó todo. Usted me está oyendo, todo. Todo. Y no solamente creó todo lo que vemos, sino que también Dios crea al hombre por la palabra. En el libro de Proverbios, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios: capítulo 1 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? La obediencia a los 10 mandamientos, según Eclesiastés, el capítulo 12. De ahí que la palabra de Dios es la herramienta que Dios tiene para transformar el corazón corrompido y sucio del ser humano a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Si nos vamos a 2 Corintios, el capítulo 5, y el versículo 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa traducción es incorrecta, porque en el griego bíblico, que es el koiné, que yo estoy leyendo aquí, dice nueva creación, no dice criatura, es creación. Y la palabra verbal, la palabra sustantivo que hay aquí es la palabra tisis. Y tisis significa creación. La palabra nueva es kainos, es decir, renovado. Una creación renovada, como hará Dios con la santa ciudad. Vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 21, para que ustedes vean el adjetivo. Dice aquí, Apocalipsis 21: y vi un cielo nuevo. La palabra nuevo ahí es kainos, que es nuevo, de recreado, mejor que el anterior. Y una tierra nueva, o sea, renovada, pues es el mismo kainos. Entonces es el mismo kainos que dice: si alguno de Cristo, nueva, o sea, kainos tisis, es decir, nueva creación, no criatura, creación. Vayamos a Marcos capítulo 10 para que ustedes vean. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. El versículo 6. Marcos 10, 6. Dice así: pero al principio de la creación, ahí está la palabra tisis. Al principio de la creación,
varón y hembra los hizo Dios. Entonces, esa palabra dice creación, que es tisis, es la correcta traducción que debe estar aquí en 2 Corintios 5, 17. Por tanto, como Adán no existió antes, fue nueva tisis, o sea, nueva creación, que es el vocablo que aparece en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice: si alguno está en Cristo, nueva creación es. Y eso lo hace por la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, la función de la Biblia es un libro escrito para una persona. ¿Qué persona? El lector. Es el lector. De ahí que Cristo dice en Juan 5:39, no es tan imperativo el verbo. El verbo euranao, que es escudriñar, dice: ustedes escudriñan, no dice escudriñar, sino ustedes, así que está en la construcción gramatical del griego. Ustedes escudriñan la gramata, las escrituras, porque ustedes piensan que en ellas hayan vida eterna. ¿Y qué dice ella? Ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, ellas son las que hablan a mi favor. De ahí que si nosotros queremos cambiar, necesitamos las escrituras. Necesitamos leer la Biblia. Porque cuando yo leo la Biblia me va leyendo a mí. Y le pido a ustedes que sustituyan los nombres de los personajes de la Biblia. Por ejemplo, y dijo Dios a Josué. No, es a Josué. Josué está muerto. Es a mí que estoy leyendo. ¿Me están siguiendo? Es así que se lee la Biblia. Y dijo Dios a Daniel. No es a Daniel. Daniel está muerto. Es a mí que estoy leyendo las escrituras. De ahí que lo pertinente de todo esto es saber que las escrituras tienen autoridad. Porque mientras yo la leo a ella me va leyendo a mí y me va diciendo todas las cosas malas que hay en mi vida. De ahí que el apóstol Pablo, consciente de esto, cuando escribe la carta pastoral a Timoteo, él le dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. La traducción no es muy buena, porque el verbo theonestus es respirar. Es decir, la Biblia es la respiración de Dios. Entonces, una mejor traducción sería: toda la escritura es la respiración o el soplo de Dios. Y es útil para enseñar, es decir, adoctrinar, para redarguir, que significa reprender, para corregir, es decir, para mejorar, para instruir en justicia, la justicia, que es el carácter de Cristo. Esa es la función de la Biblia. La Biblia no es para leerla no, la Biblia es para estudiarla y cumplir el propósito, que dice, es la respiración de Dios, o es el soplo de Dios. ¿Qué hizo Dios con Adán? Cuando lo hizo, sopló, dice, alentó en su nariz soplo de vida. ¿De qué llenó Dios a Adán? De la Biblia, que es el soplo de vida, que menciona aquí la segunda carta de Timoteo 3:16. Toda escritura es el soplo de Dios, o es soplada por Dios, y es útil para adoctrinar, para reprender, para mejorar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, adecuado, enteramente equipado o instruido para toda buena obra. Esa es la función de la Biblia. Mis hermanos, si usted no saca tiempo de calidad para hablar con Dios y para que Dios le hable a usted, ¿cómo usted pretende vivir con Él cuando no se ha amistado con Él a través de su palabra?
Cuando nosotros leemos la Biblia con oración, los ángeles cercan el sitio donde estamos para que el Espíritu Santo fluya su bendición de su presencia y nos ilumine la mente. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana, martes 19 de noviembre, estudiaremos profecías del Antiguo Testamento sobre Jesús, parte 1. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Pasen un feliz día.